Bien, bienvenidos a la segunda sesión de Impuestos sobre Sociedades. A todos los compañeros que se encuentran hoy presentes y a aquellos de vosotros que lo veáis con posterioridad. En esta sesión, que no será muy extensa y que me gustaría, aprovechando que hay varios compañeros, que me plantearéis algunas dudas o cuestiones respecto del temario que lleváis, lo que vamos a tratar esencialmente son las diferencias positivas y negativas del impuesto sobre sociedades. Vamos a empezar a analizarlas respecto de la base, una vez que en la primera sesión vimos cómo se contabilizaría el impuesto sobre sociedades y los impuestos anticipados y diferidos. Bien, la idea sería, con el ejemplo práctico de la sesión anterior, que por si acaso alguno no lo ha podido ver o el sonido se le fue, para retomar la asignatura. Si recordáis, teníamos un supuesto en el que había, a inicios del año 2015, un ordenador que tenía un equipamiento de 1.500 euros y contablemente se amortizaba en 4 años y que a efectos fiscales se aplicaba la libertad de amortización. En este caso, lo que se producía es que contablemente habría una amortización de 375 unidades por cada uno de los ejercicios y fiscalmente se amortizaría todo en el primer ejercicio y por lo tanto se generaría una diferencia temporaria imponible, dado que en el futuro tendría que abonar más impuestos, de 281,75. El ejemplo práctico, por tanto, partiríamos de un impuesto sobre sociedades de 50.000 euros, unas diferencias temporarias negativas de 1.125 al aplicar la libertad de amortización, y me daría una base imponible de 48.875 euros. Eso multiplicado por el tipo del 25% nos daría una cuota íntegra de 12.218 euros, que si le restamos las retenciones e ingresos a cuenta, pues llegaríamos a 2.700. La cuota diferencial y por tanto la cantidad a ingresar, y esta es la estructura que tenemos que tener clara, que es la que vamos a estudiar a lo largo de toda la asignatura. La cuota diferencial sería 9.518. ¿Y eso cómo se contabilizaría? Pues tendríamos 12.218 sería la cuenta 6.300 de impuestos sobre sociedades. Hacienda pública acreedora, los 9.518, siempre será esta partida la cuota diferencial, y luego habrá que quitar las retenciones que ya me han practicado a 473 por 2.600. Y además se crearía un pasivo por diferencias temporarias imponibles en el futuro de los 281,25, que se corresponde a los 1.125 euros por el 25%, 281,25. Eso sería, por tanto, la solución a plantear para un supuesto en el que hubiera un único ajuste, que fuera la libertad de amortización, y que tuviéramos que contabilizar el impuesto sobre sociedades. Si suponemos que el beneficio antes de impuestos es de 24.000 euros y que el importe de las retenciones son de 800, si tampoco tenemos diferencias permanentes, bonificaciones ni deducciones, tendríamos un resultado antes de impuestos de 24.000, una diferencia temporaria positiva de 1.500 dividido entre 4 de 375 el año siguiente, porque ya empezaría a revertir la cantidad correspondiente a ese pasivo que tiene que pagar en el futuro. Me daría una base imponible de 24.375, una cuota íntegra de 6.093, descontadas las retenciones e ingresos a cuenta, me quedaría una cuota diferencial de 5.293. En este caso, volvemos a contabilizar con la cuenta 6.300 los 6.093,75, Hacienda Pública acreedora 5.293 y las retenciones e ingresos a cuenta estos 800 euros. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos contabilizado un pasivo. Bueno, pues ese pasivo necesariamente tiene que ir revirtiendo. ¿Y cómo va a revertir? Pues pasivo por diferencias temporarias imponibles en impuesto diferido 93,75. ¿Y de dónde sale? Pues porque el valor en libros, si han pasado 2 años, será de 750, valor fiscal es 0, 750 por el 25%, 187,50 euros. Como al inicio existía un pasivo total de 281,25, la diferencia entre 187,50 y 281,25 son 93,75, que se correspondería exactamente con la cantidad que tendríamos que revertir del pasivo por diferencias temporarias imponibles. Por tanto, vemos cómo se haría el asiento. Simplemente recordar que estas cantidades pueden dar lugar al pago de pago fraccionado los primeros 20 días de abril, octubre y diciembre, y que en el caso de que hubiera que hacer pago fraccionado de lo que ha habido beneficios, habría que hacer el asiento a Hacienda Pública acreedora por impuestos sobre sociedades a bancos dentro de los 20 días naturales siguientes a abril, octubre y diciembre. Pero esto lo veremos más despacio cuando analicemos el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades. Entonces, no sé si más o menos los compañeros que estáis presentes, esto es PowerPoint, recuerdo que os lo voy a entregar, ¿vale? Lo vais a tener entero, el PowerPoint completo, y por lo tanto toda la presentación para poder ver los cálculos a la vez y los números a la vez que vais viendo la presentación. Entonces, no sé si tenéis alguna duda respecto de lo que es la contabilización del impuesto sobre sociedades
¿Alguno de los compañeros que están hoy presentes? Vale. Perfecto. Victoriano, aprovecho que te veo aquí. Te he contestado a la duda que tenías a través del modelo 036, en el que se resuelve la cuestión que tú planteas en la guía colgada de la agencia tributaria del modelo 036. No sé si has tenido tiempo de poder verla. Os invito a todos los compañeros a que miréis la duda que tenía Victoriano en relación con el modelo 036 y la presentación. Vale, pues si os parece, continuamos. Perfecto. Vale, esa guía te puede venir muy bien a todos vosotros cuando tengáis que confeccionar el modelo 036. Hay una guía colgada dentro de la sede de la agencia que recoge por los supuestos más conflictivos a la hora de confeccionar el modelo y que realmente es muy útil, ¿eh? Es muy útil para los que yo que dediquéis de forma profesional a estos temas. En cuanto a las diferencias positivas y negativas, os acabo de colgar en el campus un pequeño cuadro resumen de las principales diferencias positivas y negativas para que podáis tenerlas sintetizadas. Ahí puede haber alguna más, pero bueno, las principales. Y ahí con ese cuadro, pues supongo que muchas de las dudas que podáis tener, pues las vamos a ir corrigiendo. Muy importante dentro del impuesto sobre sociedades, muy importante, y eso lo tenemos que tener claro, es el régimen de imputación del artículo 11 del impuesto. El artículo 11 establece que los ingresos y gastos se imputan al periodo impositivo en el cual se produzca el devengo. Por tanto, la regla general será el criterio de devengo para el impuesto sobre sociedades. Y con independencia de su fecha o pago o de su cobro. Por tanto, un criterio de devengo y no de caja será el que tendremos que aplicar en el impuesto sobre sociedades. Esto nos va a determinar que en algunas ocasiones vamos a tener ajustes, tanto positivos como negativos. Especial significación, y tenéis que marcarlo en rojo dentro del estudio de la asignatura, es la aplicación del artículo 11.3. El artículo 11.3 establece que no serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, la necesidad del principio de inscripción contable para que sea deducible, salvo en aquellos supuestos en los que el legislador expresamente manifiesta la no necesidad, es decir, los supuestos de libertad de amortización o amortizaciones aceleradas, en los que el legislador expresamente exonera a la contabilidad para poder recoger el gasto fiscalmente, y por tanto no serán fiscalmente deducibles si no están contabilizados, lo serán en el momento que se contabilicen. Por tanto, no debemos, y esto nos va a servir ahora cuando empecemos a analizar amortizaciones, para ver que hay supuestos en los que el contribuyente podría llegar a amortizar una determinada cantidad, pero no va a poder amortizarla fiscalmente dado que no la ha contabilizado. Por tanto, importantísimo, solamente son fiscalmente deducibles los gastos que se hayan contabilizado, salvo que estemos en alguna de las excepciones de la normativa de libertad de amortización o amortización acelerada, o bien se haya llevado con cargo a reservas. Por otra parte, los gastos contabilizados en un periodo posterior o los ingresos contabilizados en un periodo anterior deben contabilizarse en el periodo al que correspondían. La pregunta es, en todo caso, bueno, se admite esa contabilización, un ingreso con anterioridad y un gasto con posterioridad, siempre que como consecuencia de la operación en su conjunto no se derive una tributación inferior. Por lo tanto, cuando haya una tributación inferior respecto a haber quitado el criterio correcto de devengo, en ese caso, en ese supuesto, lo que deberemos es realizar los ajustes correspondientes. Si no tiene influencia en la base, en la cuota diferencial final, pues se admitirá. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en un supuesto en el que... Bien, me pregunta el compañero que si en los gastos contabilizados en años posteriores, que lo vamos a llevar siempre una cuenta de reservas, ¿qué criterio prefiere la agencia complementario declarar en ese ejercicio posterior si no hay perjuicio? Si no hay perjuicio económico, no hay criterio por la agencia, es decir, lo puedes aplicar, porque tú puedes llevarte al 11.3 y por mucho que la agencia tributaria te plantee que lo tienes que llevar al ejercicio que te corresponda, pues lo puedes llevar de un ejercicio a otro. Otra cosa es que no sea neutral. Si no es neutral, en esos casos, pues tendrás que hacer las correspondientes, si son gastos, pues tendrás que hacer las rectificativas, y si son ingresos, pues tendrás que hacer las complementarias, ¿vale? Pero no hay un criterio que determine la agencia. En el caso de que se contabilice y pudieras justificar dentro del marco del 11.3, pues no tendrías problema. Vale, es un gasto que se deducible, que se contabiliza en año posterior, pero siempre en PIG. Vale. Bien, en principio, lo que establece la norma, el 11.3, es que, tal y como te he indicado, que el principio es el principio de distinción contable, el criterio de devengo.
Lo que pasa que el 11.1, el 11.3 te establece que los gastos contabilizados en un periodo posterior o los ingresos en un periodo anterior se imputarán fiscalmente al periodo en que se hayan contabilizado, siempre que no se derive una tributación inferior. Por tanto, el criterio que te está marcando la agencia es que lo lleves al periodo en que lo has contabilizado. Lo único que tendrás que hacer, tal y como te decía, una revisión en conjunto de haber llevado ese gasto ahora en un ejercicio posterior que no suponga una menor tributación, ¿vale? Si te supone una menor tributación, tendrás que hacer la correspondiente rectificación de autoliquidación, ¿vale? Y la complementaria respecto a la que está regularizando. Pero no, el principio, el criterio que establece el impuesto sobre sociedades es que se imputan fiscalmente al periodo en que se han contabilizado, ¿vale? Ese es el criterio. Sin perjuicio, vale. Si el ejercicio está prescrito, entonces ya no es neutral. Si el ejercicio está prescrito, no es neutral, por lo tanto no te lo van a dejar deducir. Ese es uno de los supuestos en los que te van a decir, oiga, si lo hubiera contabilizado en su momento, usted no se lo podría deducir, por tanto me está metiendo un gasto prescrito. No puede. Por tanto, ese sería uno de los supuestos en que te aplicarían el 11.3 y te dirían directamente que no te lo puedes aplicar, porque no es neutral, ¿vale? Porque si no, la prescripción no acabaría nunca. Se lo puede dejar más para adelante. Por tanto, en ese caso no te lo dejarán deducir. No te lo dejarán deducir. Es uno de los supuestos en los que el gasto no sería admisible. Si tenemos un supuesto en el que una sociedad ha contabilizado en 2016 un gasto de producción 2014 que no se había contabilizado en dicho periodo, el periodo de devengo es el 2014, el periodo de inscripción contable es el 16, al ser un periodo posterior se exige el principio de inscripción contable, se principio de devengo y se admite el gasto en el año 2016, como te decía antes el compañero. Si el gasto se hubiera producido en 2009, lo que me acaba de plantear Victoriano, no se admitiría como deducible por corresponder a un periodo prescrito. ¿Por qué? Porque entonces no es neutral. La operación no es neutral, ¿vale? Al no ser neutral la operación, pues el 11.3 me dice que, lo siento mucho, pero usted tiene que ponerlo al periodo impositivo y como está prescrito, pues tendrá que hacer una complementaria del 2016 y perderá el derecho de deducción, ¿vale? Esto es un poco la idea del principio de inscripción contable y las operaciones. El 11.3.2 establece también una operación importante que es los cargos abonos a partidas con cargos de reservas por cambios de criterios contables se integrarán en la base imponible en el periodo en que se realicen, salvo que ya se hayan integrado en periodos anteriores. Estamos hablando, por ejemplo, cuando se cambian los criterios de valoración de las existencias. Vamos a suponer un supuesto en el que una entidad ha considerado que el valor de las existencias el 31 del 12 del 2014 eran 100.000 euros y en 2015 cambia el criterio y considera que la valoración de las existencias finales en 2014 no fue de 100.000, sino que fue de 105.000. En 2015, en este supuesto, tendrá que realizar un abono en una cuenta de reservas por importe de 5.000 que tendrá la consideración de ingreso fiscal en ese periodo. ¿Por qué? Porque en el 2014 se ha cambiado el criterio de valoración, las existencias serán menor gasto por 5.000, mayor gasto por 5.000, y deberá llevarlo como ajuste positivo porque tiene que imputarlo al periodo en el que se produzca el cambio contable en el ejercicio 2015. ¿Vale? Es el mismo criterio que antes, es decir, se imputa que corresponda, pero siempre y cuando no tenga un efecto anterior. El 11.4 también es fundamental que lo tengáis estudiado y que solemos poner siempre en algún examen, en algún ejercicio relacionado con esto. El 11.4, en el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros. Por tanto, se admite el criterio de caja solamente para las operaciones a plazo y siempre y cuando venga recogido y se identifique como tal la operación. Si supongamos que tenemos una sociedad transmitente con un elemento de inmovilizado en 2014 por 400.000 euros, generando un beneficio de 120.000, si se pacta un pago aplazado de 200.000 euros en 2014 y 200.000 euros en 2015, la ganancia podrá imputarse 60.000 en 2014 y 60.000 en 2015. Vamos a verlo en un cuadro. Tenemos, por ejemplo, la operación, ¿vale?, en el que el beneficio contable habrán sido 400.000 euros, ¿vale? Pero el precio de la venta contable ha sido 400.000 euros. Y el beneficio contable ha sido 120.000. Eso en contabilidad aparecerá como un ingreso para ese periodo de 120.000 euros. Pues bien, si se pacta que se va a cobrar al 50% en 2014 y al 50% en 2015, nosotros estamos cobrando 200.000 respecto de 400.000 y 200.000 respecto de 400.000 en cada ejercicio. Pues bien, este beneficio se podrá imputar al 50%. ¿Por qué? Porque 200 entre 400 por los 120.000, 60.000 euros de beneficio en 2014 y 60.000 euros de beneficio
en 2015. De tal manera que en el año 2014 haré un ajuste de carácter negativo de 60.000 y en el año 2015 haré un ajuste de carácter positivo de 60.000. ¿Por qué? Porque me permite llevar el beneficio en la medida en que voy cobrando las correspondientes cantidades satisfechas. Muy importante la modificación que se introdujo con la Ley 27/2014, que habla de cuando los pagos sean exigibles. Hasta esta reforma se hablaba únicamente y exclusivamente, se decía, cuando se satisfacían las cantidades, lo que provocaba que en determinados supuestos en los que había impagos nunca se daba resultado contable esa operación. En estos casos, fiscalmente se establece que con independencia de que se abonen o no, cuando sean exigibles, automáticamente hay que hacer la reversión del ajuste negativo inicial. Por lo tanto, no es cuando se abonen, es cuando sean exigibles los correspondientes cobros. No sé si hasta aquí hay alguna duda de estos 4 apartados del artículo 11. Más o menos lo tenemos. A nosotros nos da igual que sea con recurso o sin recurso. Nosotros lo que tenemos es un pago aplazado. Nos da igual quién vaya a cobrar o no. Por eso habla de exigible. Ya no habla de pagos o cobros. En los casos en los que sea exigible, con independencia de quién lo vaya a pagar, el banco o el tercero, siempre tendrás que hacer la reversión. Por lo tanto, ya no se habla como antes, que eso sí que la pregunta que tú planteas podría haber dado debate con la antigua redacción, pero ahora da igual. Lo que establece es que cuando sean exigibles los pagos. Otra cosa es que tú me digas que estás anticipando porque estoy haciendo la financiación bancaria, ¿vale? Pero no son exigibles. Porque yo lo que hago es una operación financiera, un descuento financiero, ¿vale? Un descuento financiero. No estamos hablando de exigibilidad. Artículo 11.5 y artículo 11.6. No se integrará en la base imponible la reversión de los gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles, pero esencialmente cuando haya habido un ajuste positivo porque algún gasto no ha sido deducible, lo que establece este apartado es que el ingreso posterior que puede haber en contabilidad tampoco lo será fiscalmente. Asimismo, la reversión de un deterioro o corrección de valor que haya sido fiscalmente deducible se importará al periodo impositivo en que se produzca dicha reversión. Y aquí os estoy planteando algunas dudas que me habéis planteado a través del campus. ¿Por qué? Porque hasta el año 2015 las pérdidas por deterioro eran deducibles fiscalmente. Entonces nos podemos encontrar muchos supuestos en los que nos dice que había un deterioro, una pérdida por deterioro, que fue deducible en su momento. Entonces si uno se va a la redacción de las nuevas pérdidas por deterioro, se establece que las pérdidas por deterioro no son deducibles en la actualidad. Con lo cual parece que entramos en contradicción dentro del supuesto. Pero recordar que esta norma entró en vigor el 1 de enero de 2015 y nos podemos encontrar supuestos, como tenéis dentro del material, en los cuales la pérdida por deterioro se dotó en el 2013 o en el 2014 y ahora tiene que revertir. Pues este artículo 11.6 establece cómo tienen que revertir estas pérdidas por deterioro de corrección de valor que han sido fiscalmente deducibles con anterioridad. Entonces, si tuviéramos un ejemplo que haya contabilizado un gasto que no es fiscalmente deducible en el 2015, si en 2016 la norma contable establece que debe revertir como un ingreso, ese ingreso lo será contablemente, pero no lo será fiscalmente. Dado que no se pudo deducir el gasto en su momento, no se incluirá el ingreso en su momento. Si se ha cogido en la contabilidad, pues habrá que hacer un ajuste, si hizo en su momento un ajuste positivo, lo que haremos ahora será un ajuste negativo para poder dejar la pérdida, la operación con carácter neutro. El artículo 11.6 establece que las pérdidas originadas por la transmisión de un evento patrimonial que se adquiere de nuevo origina un ingreso en la base imponible del periodo de adquisición. En los casos de recompra por mayor valor, la diferencia entre la recompra y el valor de transmisión se restará de la pérdida computada para su integración en la base imponible. Tenéis varios supuestos a modo de ejemplo de este artículo, en el que se hace que cuando ha habido una transmisión sin que haya salido definitivamente del patrimonio de la entidad porque se vuelve a recomprar el mismo activo, hay una cautela legal que establece que no es deducible esa pérdida hasta que salga definitivamente del patrimonio de la esfera patrimonial de la sociedad. Entonces, no es que se pierda esa pérdida por deterioro, es que se difiere esa pérdida patrimonial, es que se difiere al momento en que salga definitivamente, con el límite de que si el precio de recompra ha sido superior, pues el importe de la pérdida computada se restará para poder determinar el beneficio. Así, por ejemplo, si tenemos una sociedad que transmite en 2015 un elemento patrimonial generando una pérdida de 200.000 euros, si esta sociedad vuelve a comprar el mismo activo
en 2016, deberá computar en su base imponible un ingreso de más 200.000, porque ha vuelto a recomprar el mismo activo y por tanto no ha salido de su esfera. Al no salir de su esfera, esa pérdida no es deducible en este momento. El artículo 11.9, las rentas negativas generadas en las transmisiones cuando las clientes son entidades del mismo grupo se imputarán si se transmiten elementos del inmunizado material, ¿vale?, en el periodo impositivo cuando sean dados de baja o sean transmitidos a terceros, o bien cuando deje de formar parte del grupo de esa entidad que adquirió ese activo, y en el caso de que sean activos amortizables, pues se irán amortizando a lo largo de los periodos impositivos de vida útil que tuvieran. Supongamos que tenemos una sociedad A que ha transmitido en 2016 a otra entidad del grupo B un elemento patrimonial amortizable, del que se llevan 2 años y quedan 4 por amortizar, generando una pérdida de 75.000 euros. Por ejemplo, se vende una empresa del grupo con una pérdida de 75.000 euros, A imputará la pérdida en los 4 años que resten de amortización del elemento o en el momento de la transmisión o baja del mismo. Son las opciones que le permite este artículo 11.9. Si la transmisión fuese de un elemento no amortizable, se computará la pérdida hasta que se abandone el grupo o salga, o se disuelva o pierda total efectividad ese activo. Bien. No sé si el artículo 11 más o menos os ha generado algún tipo de problema en los supuestos que habéis ido trabajando dentro del material. Sí, los primeros temas del material, como hay que coger una base para poder trabajar con el impuesto, pues son un poco más densos. A partir de la 4ª semana la cosa mejora, ¿vale? Por aquellos que estáis agobiados con el material, con la cantidad de elementos que hay y como se trata muy en profundidad todos estos temas, a partir de la 4ª, 5ª semana la cosa va mejorando. De todas maneras, esta semana sabéis que es una semana para intentar poneros al día para aquellos que vais un poco más retrasados. Yo os voy colgando material. Efectivamente. No te preocupes, Mari Carmen, porque es normal que las primeras semanas vayáis con un poco de retraso, ¿vale? Poco a poco id trabajando, no lo dejéis, ¿vale? No lo dejéis, sobre todo id poniendo como metas hacer las actividades de evaluación continua, para poder ir avanzando en el ritmo que se va poniendo, pero sí que es cierto que las primeras semanas es duro, ¿eh? Soy consciente de que las primeras semanas es duro, por eso os estoy colgando material que intenta resumir un poco lo que vais avanzando, ¿vale? Intenta resumir un poco, el material es extenso, vosotros mismos lo habéis visto, es muy extenso y es difícil sin hacer un material que sea resumido y que no contenga mucho contenido, ¿vale? Eso es complicado, pero bueno, yo creo que con las carpetas que tenéis y no sé si tenéis algún material adicional sobre alguno de los apartados que hayáis tratado para poder, no sé, si puedo echaros una mano alguno en alguna de las partes concretas que necesitéis, pues no hay problema, ¿vale? Me lo vais comentando y vamos avanzando en el material ese y lo vamos poniendo para todos. Muy bien. Si os parece, vamos a hablar hoy de amortizaciones y tratamos cualquier duda o cuestión que tengáis adicional y os dejo, para que no sea muy pesada la sesión, vamos a hablar de las amortizaciones. Las amortizaciones, ya tenéis un material ahí que intenta resumir todos los supuestos. En las carpetas de ejercicios tenéis muchos supuestos. Y bueno, ya os adelanto que de amortizaciones hay un supuesto en el examen seguro. Entonces, bueno, pues para aquellos de vosotros que esto es una de las que hay que saber. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajarlo. Las amortizaciones, como sabéis, son gastos deducibles y son deducibles en la medida en que corresponda a depreciación efectiva de los elementos de amortizado material intangible o inversiones inmobiliarias. Se admitirá siempre que sea una depreciación efectiva y se admiten conforme a cualquiera de los criterios recogidos en el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El sistema lineal, el sistema de porcentaje constante sobre el valor pendiente y el sistema de números dígitos creciente o decreciente. A su vez, ya como de carácter residual, pues tenemos los planes propuestos a la Administración y aceptados por esta, o bien la justificación de la depreciación. Bien. El primer sistema, el sistema de amortización lineal, es el más común, el que todos utilizamos normalmente cuando llevamos empresas o cuando lleváis empresas o habéis trabajado con el impuesto. Consiste en aplicar los coeficientes máximos y mínimos recogidos dentro del artículo 12 en la actualidad, en el que se recoge un coeficiente lineal máximo y un coeficiente lineal que se deriva del periodo máximo de tablas. Por tanto, consiste en tener el coeficiente máximo y el coeficiente mínimo. Además, debemos saber que no es obligatorio, y esto es algo que no es muy conocido, aunque sí que lo dice expresamente la norma y el propio reglamento, que cojamos el máximo o el mínimo.
La norma lo que nos permite es movernos entre cualquiera de los dos coeficientes. Por lo tanto, podemos jugar, si está entre el 5 y el 15, unos periodos podemos aplicar el 5, otros periodos podemos aplicar el 15. ¿Vale? Fiscalmente. Otra cosa es que me digáis que desde el punto de vista contable pues es difícil de probar que una depreciación un año es mayor que otra, o sí o no, o que el tipo de auditoría pues no lo puede justificar, sí o no. Pero fiscalmente me admite la norma fiscal que me mueva entre ese rango, entre el 5 y el 15. De tal manera que un ejercicio puede aplicar el 7, otro el 10, otro el 12, otro el 15. Eso es lo que me permite el sistema. Por ejemplo, si tenemos una máquina que tiene un valor de 10.000 con un coeficiente máximo de 10% y un periodo máximo de 20 años, pues ya tengo el coeficiente máximo, 10%, 20 años lo divido entre 100, me da 5%. 5% es el mínimo que puedo amortizar, 10% es el máximo que me permite fiscalmente. Por lo tanto, la amortización lineal 1000 sería lo máximo que me va a permitir deducirme fiscalmente, 500 será lo mínimo que me permite deducir fiscalmente. ¿Pero qué ocurre? Imaginemos que esta empresa hubiera contabilizado 700, ¿vale? 700 euros de amortización lineal. Mi pregunta es, para todos los compañeros que están aquí y extensiva a aquellos que veáis el vídeo con posterioridad, ¿cuánto será deducible en el periodo? Mi pregunta es, ¿cuánto será deducible en el periodo? ¿Vale? Repito la pregunta. Se han amortizado 700 y, ¿vale?, el coeficiente máximo son 1000 y el coeficiente mínimo son 500. ¿Vale? Victoriano dice que 700 por estar entre el máximo y el mínimo. Perfecto. El principio de inscripción contable es el que juega. Lo acabamos de explicar y ya juega el primer artículo posterior a él. El artículo 12 dice que podría haberse admitido un gasto fiscal de 1000, pero siempre y cuando lo hubiéramos contabilizado. Por tanto, aunque yo puedo llegar a 1000, si no he contabilizado 1000, no puedo llegar a 1000. Me tengo que quedar en los 700. ¿Vale? El principio de inscripción contable del artículo 11.3 ya juega en el artículo 12. En este sentido tenéis que estar atentos, ¿vale?, a los ejercicios, a los supuestos, en la vida real, que se admite, pero siempre y cuando se contabilice. Si no se contabiliza, pues no hay nada que se pueda deducir. Porque el principio de inscripción contable prima sobre el gasto fiscal. Vamos a suponer que tenemos una máquina con un precio de adquisición de 10.000, el coeficiente máximo es el 10%, el periodo máximo son 20 años y la vida útil contable es de 5 años. Pues contablemente seguirá amortizando durante los 5 ejercicios, 2.000, 2.000, 2.000, porque se amortiza en 5 años contablemente. Sin embargo, fiscalmente el límite máximo era 1.000. En el primer ejercicio que tendremos un ajuste positivo de 1000, en el segundo ejercicio un ajuste positivo de 1000 y a partir del sexto ejercicio en el que contablemente ya está todo amortizado, habrá ajustes negativos de 1000 unidades. Por lo tanto, esto sería un ejemplo de la diferencia que puede haber entre contabilidad y fiscalidad en cuanto al límite máximo a poder amortizar. Sí. Cosa diferente es, tal y como establece el compañero, ¿qué ocurre en aquellos supuestos en los que amortizo por debajo del mínimo? Bueno, pues si amortizo por debajo del mínimo, lo que establece la norma es que si en algún ejercicio posterior amortizo por encima del máximo, siempre y cuando no supere el conjunto total, será admisible. ¿Vale? Será admisible. Pero ojo, porque estaríamos volviendo a jugar con el artículo 11.3 y el principio que hemos dicho de que siempre y cuando no suponga una menor tributación en su conjunto. Porque el gasto se devengó en el ejercicio en que se amortizaba. ¿Vale? Si estoy por debajo del mínimo, es un gasto que he llevado a un ejercicio posterior y por lo tanto podría estar sujeto a la revisión posible de la agencia del punto de vista de que no es neutral esa operación. Por lo tanto, ¿me lo van a admitir? Sí. Cuando me excedo del máximo, ¿puedo deducírmelo? Sí, si en algún periodo de los periodos anteriores he deducido por debajo del mínimo, pero estoy sometido al 11.3. ¿Vale? Estoy sometido al 11.3 y por tanto tendría que ver si esa operación es neutral o no en el ámbito fiscal. Aquí os pongo un ejemplo. Una máquina, eso es, se podrían aplicar el tema de las prescripciones en activos de la valoración. Una máquina con precio de adquisición de 10.000, un coeficiente máximo de 10 y un periodo máximo de 20 años, fiscalmente lo puedo amortizar entre un 10 y un 5 y contablemente lo puedo amortizar en 25 años. ¿Qué va a ocurrir? Pues que contablemente el gasto son 400, el gasto fiscal 400, 400, 400, pero claro, como estoy por debajo del mínimo y el artículo 3 del reglamento, en este caso, ¿vale?, lo que me dice es que como la vida contable, en este caso sí que lo podría llevar a futuro. Me dejaría amortizar en los siguientes periodos
cuando ya estuviera totalmente amortizado fiscalmente, porque hayan pasado los 20 años, me dejaré amortizarlo. ¿Por qué? Porque aquí sí que hay una regla, hay un valor que es la vida útil contable y amortizar por debajo del mínimo porque su valor contable es inferior. ¿Vale? Cosa diferente es que yo optara un periodo por amortizar por debajo del mínimo. En ese caso es cuando sí que nos encontraríamos con la regla del 11.3. El artículo 3 establece que cuando algún periodo se haya amortizado por debajo de lo mínimo, el importe que se amortice en periodos posteriores por encima de la máxima se entenderá que corresponde al periodo citado en primer lugar hasta el límite de la referencia cantidad, lo que acabamos de ver. Por lo tanto, la justificación legal de que en un periodo se amortice por debajo del mínimo y en ejercicios posteriores se amorticen por encima del máximo, viene recogida en el artículo 3 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. ¿Vale? Y lo que determina es que se va a poder deducir en un periodo posterior. ¿Vale? Por ejemplo, si tuviéramos un ejemplo en el que se amortizan 400, como me quedarían aquí 100 unidades todavía pendientes, 100 unidades pendientes porque el mínimo eran 500, si en el tercer ejercicio hace un gasto contable de 1.200, lo puedo admitir. ¿Por qué? Porque el límite era el 10%, 1.000, pero me quedan 200 de periodos anteriores que no he amortizado. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo puedo arrastrar el 3 del reglamento, gastos de periodos anteriores por amortizaciones que no he aplicado. Imaginemos que este señor tiene los límites que acabamos de ver. 500, 20 años y 10 y 1.000. Fiscalmente es entre 500 y 1.000, pero contablemente, como son 25 años, amortiza 400. Imaginemos que en el tercer ejercicio, con cualquier motivo contablemente, amortiza 1.200. Estaría por encima de los 1.000 máximos. Entonces diríamos, no puedes, porque lo máximo es 1.000. Bueno, pero como quedan 100 y 100 de periodos en los que amortizó por debajo del mínimo, esos 200 los puede llevar a este periodo y serían deducibles. ¿Vale? Artículo 3 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Sistema de porcentaje constante. Es el resultado de multiplicar por un coeficiente el porcentaje de amortización seleccionado. 1,5 cuando sea inferior a 5 años, y fijaros que digo que sea inferior, por lo tanto, si es igual a 5 estoy en el siguiente apartado. 2 cuando el periodo de amortización sea de 5 años inferior a 8, y 2,5 cuando dicho porcentaje sea de 8 o más años. No podrá ser nunca inferior al 11%, si me da un 7% tengo que amortizar el 11%, y el importe pendiente de amortizar en un periodo impositivo, en el último periodo impositivo, se amortizará de forma total, porque si no sería infinita la serie. Entonces vamos a suponer que tenemos una máquina con un precio de adquisición de 10.000, con un coeficiente máximo del 10% y un periodo máximo de 20 años. Lo primero que tenemos que saber, en el supuesto no lo plantearán, en la vida real también no lo plantearán, es cuál es el número de años en que yo quiero amortizar ese activo. Vamos a suponer que yo quiero amortizar lo máximo que se pueda amortizar fiscalmente. Bueno, pues lo máximo que se puede amortizar fiscalmente es el 10%. 100 entre 10% son 10 años, por lo tanto hemos elegido el dígito 10. Hemos dicho que cuando elegíamos el dígito 10 tenía que multiplicar por un coeficiente. Ese coeficiente es 2,5 porque es superior a 8. Por lo tanto, la amortización máxima sería el 25%. 10 años, que es el coeficiente que he elegido, por 2,5, 25%, sobre la base 100.000, 25, 2.500. Para el siguiente ejercicio, ¿qué me quedaría? 1.875 y sobre esto amortizaría el 25% y así sucesivamente. En el ejercicio 10, lo que me quedará pendiente lo tendría que amortizar completamente. Si lo que opto es por la amortización mínima, si optamos por la amortización mínima, el coeficiente es del 5% o 20 años. Si elijo 20 años, vuelvo a estar en el coeficiente de 2,5, porque es superior a 8. Mi amortización sería 5% por 2,5, 12,5%. 10.000 por 12,5%, 1.250. En el año 2, 10.000 menos 1.250 por 12,5, 1.093,75. Y así sucesivamente hasta el año 20, en el cual todo lo que me quedase pendiente lo debería de amortizar. Por tanto, lo más importante es saber, en primer lugar, elegir en años en los que quiero amortizar. Una vez que cojo ese año, lo multiplico por el coeficiente del artículo 12 y a partir de ese momento lo voy arrastrando hasta el último ejercicio en que debería aplicar todo. Recordad que no se aplica a edificios, mobiliario y enseres y que no podrá ser inferior al 11%. El último de los sistemas, el sistema de números dígitos, que puede ser creciente y decreciente. Tampoco se puede aplicar a edificios, mobiliarios y enseres. Y lo que se hace es seleccionar, de nuevo, un número de años y se puede hacer creciente o decreciente. Imaginemos que tenemos un precio de adquisición de 10.000, el periodo máximo de 10% y un coeficiente máximo de 10% y un periodo máximo de 20 años. Si lo queremos hacer lo más rápido posible, cogeremos este 10% de coeficiente, que sería el sumatorio de 10. Pues el sumatorio de 10 es 55 unidades. ¿Vale? El sumatorio de 10 que constituye con 55 unidades. La suma de 10, 9, 8, 7, 6 suma 55. ¿Cómo lo aplicaría este sistema? 10.000
por 10 dividido entre 55, ¿vale? 10.000 por 10 dividido entre 55, que es mi dígito, 1.818. El segundo año, 10.000 por 9 dividido entre 55, 1.666, y así de forma sucesiva. Si lo que hago es seleccionar el periodo máximo, es decir, 20 años, el sumatorio de 20 son 210. Y lo que haría sería, como es creciente, serían 10.000 por 1 dividido entre 210, amortizaría 47,62, 10.000 por 2 dividido entre 10, 95,24 y así sucesivamente. Por tanto, con esto podemos ver que este sistema puede permitir amortizar un mismo activo o bien por 1.818 unidades el primer año o bien por 47,62 unidades el primer año. Y por tanto será el contribuyente el que podrá elegir qué sistema le es más ventajoso desde el punto de vista fiscal. Todo ello sin perjuicio de que en contabilidad debe reflejarse, ¿vale? En contabilidad debe reflejarse porque si no hay principio de discreción contable, recordad lo que hemos dicho, no hay deducibilidad de las amortizaciones. Para los intangibles se amortizarán atendiendo la vida útil del activo, coincide con el punto de vista contable, y cuando su vida útil no pueda estimarse de manera fiable, se amortizará en 20 años. La norma contable establece que son 10. Por lo tanto, aquí siempre habrá una diferencia, tal y como habéis podido ver dentro del temario. Y siempre el principio de discreción contable. Tenemos una concesión administrativa por un periodo de concesión de 5 años y que se amortiza con un precio de adquisición de 80.000. El gasto contable, ¿vale?, será de 16.000. El gasto fiscal, como tiene duración definida, por los mismos años. 5 años, 5 años, y por lo tanto no habrá diferencia entre contabilidad y fiscalidad. Coincidirán, porque se aplica la concesión y se aplica contable y fiscalmente. Si lo que es una marca que tiene vida útil indefinida, ¿vale?, el precio de adquisición son 80.000 euros y el gasto fiscal es solamente una veinteava parte. En este caso, gasto contable 10 años 8.000, gasto fiscal 4.000, habrá un ajuste de más 4.000 que se irá revirtiendo en el futuro. Pero fijaros que aquí, contablemente, el periodo máximo de amortización son 10 años y fiscalmente, cuando tienen vida útil indefinida, se debe hacer con el límite de una veinteava parte. Por tanto, siempre tendremos ajustes, este tipo de activos, cuando estemos en periodos de duración superior a los 10 años. La amortización del fondo de comercio será deducible con el límite máximo anual de una veinteava parte, contablemente 10 años, y siempre teniendo el principio de discreción contable. Ponemos lo mismo, un fondo de comercio, precio de adquisición 100.000 euros, contablemente se puede amortizar a 10.000, fiscalmente se puede amortizar a 5.000. Dentro del material del libro habréis visto que hay subaños o ejercicios en los que este límite del fondo de comercio fue de un 1% o fue de un 2%. Por tanto, ojo, porque no siempre se ha amortizado a una veinteava parte, al 5%, sino que hay periodos en los que las normas tributarias de impuestos sobre sociedades establecían una amortización de una centésima parte o una cincuentava parte, y por tanto tenemos que tener cuidado con ello a la hora de calcular cuánto es la amortización que tendrá el fondo de comercio si lo vendemos desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal. Por otra parte, desde el punto de vista contable, solamente es amortizable el fondo de comercio desde hace pocos ejercicios, ¿vale? Desde el ejercicio 2015. Con anterioridad no se aplicaba la amortización del fondo de comercio, iba por pérdidas por deterioro. Si bien existe un régimen transitorio que permite regularizar esta situación y que también tenéis ejemplos dentro del material de cómo se lleva a cabo esta regularización del fondo de comercio, ¿vale?, que os invito a que veáis y que si tenéis alguna duda o cuestión, pues me la planteéis en el campus. La libertad de amortización del artículo 12.3 establece que las sociedades laborales, por los inmovilizados material intangible e inversiones inmobiliarias, adquiridas en los 5 primeros años de ejercicio de la actividad, tendrán libertad de amortización, que las explotaciones prioritarias también lo tendrán, que los elementos del movilizado material nuevos, cuyo valor unitario no exceda de 300 y con un límite máximo total de 25.000 euros, también se les puede aplicar la libertad de amortización, ¿vale? Los activos de escaso valor económico, que no supere el valor unitario de los 300 euros, y hasta el límite conjunto de todas las compras de 25.000 euros también se pueden aplicar la libertad de amortización. Los gastos de investigación y desarrollo se le puede aplicar la libertad de amortización. En el caso de que haya elementos inmobiliarios afectos, esa libertad de amortización se limita a 10 años. Y los gastos de I+D activados contablemente como inmovilizado intangible, excluidas las amortizaciones de los elementos afectos, también podrán aplicarse la libertad de amortización. Entonces, vamos a suponer que tenemos un activo con un precio de adquisición de 10.000, con un coeficiente del 10% y un periodo máximo de 20 años y que tiene libertad de amortización. Contablemente imputa en 10 años 1.000, y el gasto fiscal del primer ejercicio será de 10.000. Esto es uno de los supuestos en los que podemos saltarnos el principio de discreción contable, porque expresamente lo establece la legislación, que podrán presenciarse libertad de amortización sin necesidad de contabilización. Pero, ¿qué ocurre si se vende este activo? Bueno, si se vende este activo, su valor fiscal sería 0, porque se amortizó totalmente, mientras que su valor contable, si se vende al finalizar el tercer año, sería de 7.000. Por lo tanto, tendríamos que dar un beneficio
de 7.000 unidades, que serían las cantidades que quedarían pendientes de compensar a futuro, ¿vale? Por tanto, ojo, porque una vez que se aplica la libertad de amortización, el valor contable y el valor fiscal de los activos va a diferir. Si estamos haciendo operaciones de pérdidas por deterioro o estamos haciendo operaciones de venta de activos, el beneficio contable y el beneficio fiscal diferirán. Entonces es importante que lo tengamos controlado y seamos capaces de ver qué se hizo en el pasado para saber qué consecuencias tiene en el futuro. Para los pequeños activos, sí, los tenemos que contabilizar, tienes que contabilizar como activo, ¿vale? Y aplicarte la libertad de amortización. ¿Por qué? Porque al aplicarte la libertad de amortización, contablemente los irás contabilizando, irás haciendo el ajuste en el primer momento y luego tendrás que llevar los correspondientes ajustes positivos en el futuro. Si se lleva directamente contable la cuenta de P&G, bueno, pues tendrías un problema que sería un principio, un problema de, como es un activo, irías en contra de la norma de plan general contable, porque debes contabilizarlo como un activo, no como un gasto del periodo, y tendrías que justificar ante la agencia tributaria que eso es un gasto y no es un activo, porque tienes que optar por la libertad de amortización y marcar los correspondientes ajustes, ¿vale? Marcar los correspondientes ajustes dentro del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, si bien es cierto que puede ser, ¿vale?, que te encuentres que el total no corresponda, sí que existen anomalías, ¿vale? ¿Vale? Sí que existen anomalías en la contabilidad. Es cierto que en el plan, si pruebas que los activos son pequeños y te permite llevarlo al gasto porque no se pueden materializar y puede ser que se consuman en el propio ejercicio o en pocos ejercicios. Pero bueno, yo te digo que a ver, este tipo de activos, como el importe total no es muy elevado, dependerá del tipo de activo que estemos comprando. Si hay activos que se pueden consumir en año y medio, pues no habrá problema, no habrá problema. Yo te estoy hablando de activos en los que pueda haber más duda. Por ejemplo, si me compro una pantalla de televisión, ¿vale?, o un ordenador portátil, ahí tendríamos una posibilidad de más duda, ¿no? Si tiene más duración o no. Si se trata de otro tipo de activos que se van a consumir dentro del propio periodo de año y medio, pues no tendrías problemas. Pero bueno, efectivamente, el plan te lo permite. Lo único que yo te digo es que fiscalmente tú tienes que de alguna manera poder justificar que te has aplicado la libertad de amortización, ¿vale? Entonces, la forma de hacerlo más idónea es contabilizarlo como un activo material y luego hacer los ajustes correspondientes. ¿Que lo contabiliza directamente como gasto? Bueno, no habría excesivos problemas en cuanto a cuota. Mi planteamiento es que desde el punto de vista fiscal te pediría la justificación de cada uno de los gastos y cuál es el motivo por el cual no lo has activado. Si se trata de activos que lo puedes llevar a P&G porque así te lo permite el plan general contable, pues no tendrías problemas. Es decir, es que eso no te genera problemas. Solamente serán aquellos activos que sean más dudosos. Yo estoy pensando en el caso de un ordenador, ¿vale? En el caso de un portátil me entran más dudas, ¿vale? Pues en ese caso, bien, si la empresa cambia los 100 trabajadores los móviles, pues bien, no tendría mucho problema. Si es una cuestión de prueba, ¿vale? Yo lo que te planteo aquí que esto no hay reglas específicas, es una cuestión de prueba. Una empresa con 100 trabajadores que cambia los móviles a todo su personal comercial, pues bien, si además tiene la prueba de que cada año lo va a cambiar o cada 18 meses el contrato dice que lo cambie y le puedes adquirir uno nuevo, pues lo tendrás justificado. A ver, desde el punto de vista de cuota no te va a afectar. Desde el punto de vista de cuota no te va a afectar porque, oiga, no, pero me cojo la libertad de amortización. Bueno, bien, lo único que te pueden decir es que no lo voy a recoger en el modelo. Ya está. Pero si contablemente se te permite dentro del plan que esa operación la contabilices como un gasto, pues es que no hay nada que discutir. Es que directamente no estamos hablando de libertad de amortización, estamos hablando de que es un gasto. ¿Vale? Es un gasto. Yo te hablo de los supuestos más al límite, ¿vale? Que no sean eso, sino que tengas, por ejemplo, un ordenador, ¿no? Un ordenador y que no lo vayas a cambiar todos los años, sino que sea un activo más pequeño. Pues ahí lo deberías de tener en tu contabilidad, ¿vale? Pero bueno, esto es un tema que es susceptible de interpretación. Bien, pues si os parece lo dejamos aquí, porque como el leasing todavía no lo habéis visto en su completo desarrollo, porque se trata en la última sesión, aunque ahora empezáis a trabajar leasing, cuando se trata en las empresas de reducida dimensión es cuando tenéis ejemplos y los regímenes especiales pues se desarrolla un poquito más. No sé si tenéis hasta aquí alguna duda o cuestión sobre el tema del artículo 12. La próxima sesión la haremos aproximadamente en 10 días. Y en ella trataremos pérdidas por deterioro y trataremos las provisiones, pérdidas por deterioro y empezaremos a ver las operaciones a precio de mercado, ¿vale? Que eso es lo que trataréis en las próximas sesiones.
Y nada, invitaros a que sigáis trabajando, ¿vale? A que planteéis las dudas o cuestiones que sean de interés para vosotros en el estudio de la asignatura y que para cualquier duda o cuestión pues me tenéis en el campus. No sé, aparte de Victoriano y María del Carmen, que ya me han planteado sus cuestiones, no sé si Alejandra o Miriam tenéis alguna cuestión o duda. Bien, si tenéis algún, ya os planteo de nuevo, si tenéis alguna cuestión en la gestión del campus y si tenéis alguna cuestión que queréis que desarrollemos un poquito más en alguna de las sesiones, pues aparte de ir pasando, como vamos a ir haciendo, ¿vale? Ya os adelanto que esto os daré el PowerPoint ahora, ¿vale? Lo subiré. Aparte de ir pasando por todo ello, pues siempre hacemos algún monográfico de algún tema o cuestión que pueda suponer mayor duda, pues siempre haciendo hincapié en ejercicios prácticos o supuestos que puedan intentar aclarar los conceptos, ¿vale? Esa es un poco la idea. Pues nada, mucho ánimo. Soy consciente de que supone un esfuerzo muy importante la asignatura, pero bueno, os invito a que la trabajéis del minuto uno y que trabajando del minuto uno, pues todos juntos seguro que conseguimos el objetivo que nosotros, que aprendáis impuestos sobre sociedades y que sea una asignatura que os guste y que realmente os sea práctica y os sea útil en vuestro desempeño profesional. Muchas gracias y hasta pronto.